Hola a todos, muy pero muy buenos días. Damos comienzo a este programa titulado Tiempo de Retorno, donde estamos viendo un tema muy especial que lo vamos a poner aquí abajo para que lo tenga. Estamos hablando de la para allá. Hoy vamos a hablar de la porción de la Biblia de libros de Números 19 a 25:12. Shabbat Shalom para todos. Hoy un día especial, un día apartado, un día consagrado a Dios, un día diferente de todos los días. No porque lo decimos nosotros, no porque lo dicen algunos que conocen y saben, sino porque lo dice nuestro Señor allá en el libro de Génesis, e iniciando ya la palabra de Dios. Allí nos enseña que este día el Señor lo apartó y lo santificó. Por lo tanto, es diferente a los demás días. Y para aquellos que dicen, no todos los días son iguales, no son iguales, porque el Señor no santificó el día 1, ni el día 2, ni el día 3, ni el día 4. O sea, vamos a decir, no santificó el domingo, ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes. Solo santificó el sábado. En ese día estamos ahora, por lo tanto me voy acomodando para que arranquemos e iniciemos en un Shabbat hermoso, lindo, una temperatura linda. Por lo menos hoy nos tocó, está frío, claro, está frío, pero sol, y promete no estar tan frío durante el día. Así que aquellos que están en casa, algunos cómodos en algún determinado lugar y otros en la cama inclusive, no sé, anda a saber cómo, pero a todos los que están allí conectados, muchísimas gracias. Ya hemos iniciado el programa y doy gracias a todos los que ya están conectados desde algunos minutos antes, donde algunos ya han dejado su saludo y demás. Y como siempre les recuerdo que leo todo, cuando termino leo todo, aun cuando usted hace un aporte, agregar algo a lo que estamos hablando, también leo todo. En algunos casos puedo responder algo, y en otros casos quizá pongo simplemente me gusta, pero leo todo y me siento muy pero muy animado cuando antes del programa ya veo que hay algunos conectados, algunos me dejan mensaje y demás. Me siento muy bien para iniciar el programa, porque veo que ustedes, tanto como yo, estamos queriendo que Dios nos hable, estamos queriendo que en este día tan especial podamos tener palabra de Dios y compartir. Y en este caso, compartir las porciones. Sabemos que los 5 libros de Moisés están divididos en 54 partes, y cada Shabbat nosotros, por lo menos cada Shabbat, compartimos una de esas 54 partes. Ahora estamos en el libro de Números, terminando el libro de Números, vamos a ir a Deuteronomio, y allí se va a acabar el libro número 5, y en una fecha muy especial que está dada allí en la fiesta de tabernáculos, en el 8º día. Ese es el día que se vuelve a iniciar, volvemos de nuevo a Génesis a estudiar. ¿Para qué? Para que podamos comprender todo el resto de las Escrituras. No se puede entender los evangelios si no se entienden los 5 libros de Moisés, donde está toda la voluntad de Dios. Y esto nos hace a nosotros, ¿cierto? Aquellos que conocemos, que hemos enseñado, que no sé, que tenemos ya muchos años de creyente y hemos profundizado en el Nuevo Testamento. Ahora que estamos viendo, lo digo de mi parte, ¿no? Porque no toda la vida he estado viendo estos libros de la voluntad de Dios, los 5 libros de Moisés o la Torá. Ahora estudiando puedo comprender y profundizar más sobre aquellas cosas que dice Jesús o hacía Jesús bajo aquella cultura hebrea que nosotros no la entenderíamos, porque nuestra Biblia ha sido traducida del griego al español, por lo tanto, griego, latín y después español, por lo tanto, obviamente, que tendremos muchas dificultades para entender. Pero cuando nosotros nos vamos a la voluntad de Dios, a la Torá, a los 5 primeros libros, allí podemos entender verdaderamente muy bien lo que es el Nuevo Testamento y las enseñanzas de nuestro Salvador y Mesías Yahshua. Muy bien. Dijimos entonces que vamos arrancando, busque su Biblia, vamos a empezar en Números capítulo 19, porque vamos a ver varios temas, vamos a ver varios temas hoy, porque son 2 porciones, debido a que en la fiesta de Pentecostés se saltea. Entonces, como son 54 partes en lo que es un año, al saltearse una, en algún momento hay que hacer 2. Entonces hoy nos toca 2.
dos porciones que si bien son medias cortas cada una, por eso se pueden sumar, pero en definitiva tiene muchos temas. Hoy vamos a hablar sobre la vaca roja, vamos a hablar sobre agua de la roca, vamos a hablar de la muerte de Aarón, de la serpiente de bronce y por último vamos a hablar de Balac y Balaam. Para esto yo quiero recordarles a todos que lo que yo hago es una especie de recuento de todo lo que hay para el día de hoy en esta porción. Hago un recuento para que usted pueda entender el hilo que va teniendo cada porción semanal. Y después que usted va entendiendo ese hilo de cada porción semanal, usted profundizará más en aquellos temas que le tocan y le lleguen en su corazón. Por ejemplo, a veces hablar de la muerte de Aarón parecería hablar algo feo, pero usted va a descubrir que y va a pensar como alguna vez cuando yo lo leí y lo aprendí, ¿no? Ojalá yo pudiera morir de esa manera. Ay, no, pastor, yo no me quiero morir. No se trata de que se quiera morir, pero se tiene que morir. Un día vamos, o nos vamos, o el Señor, o nos vamos en la nube con Él, o nos vamos a morir, una de las dos. Y la muerte de Aarón es una muerte, bueno, cuando la veamos, ahí lo va a entender. Entonces, a veces miramos por los títulos y no nos damos cuenta de la profundidad que puede tener cada tema. Entonces, ¿yo qué hago? Hago una especie de relato de todos estos temas, profundizo hasta donde creo que tengo que llegar y después usted lo que debería hacer, ¿cierto?, en el resto del día es ahondar más en aquellas cosas que han llegado en su corazón con todo lo que es la Biblia, la bibliografía que hay en distintos lugares y estudios, y puede entrar al retorno y ver más estudios bíblicos sobre esos temas, y obviamente usted ahí va a enriquecer su vida, no solamente enriquecer, sino que va a estar en contacto con la palabra de Dios, y obviamente la palabra de Dios hablará a su corazón y la palabra de Dios hace que Él esté presente con usted. Muy bien. Entonces ahora sí buscamos la palabra en el libro de Números, capítulo 19, y el título dice, la purificación de los inmundos. Y dice, y Yahweh habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Yahweh ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Sigue, ¿no? Sigue, y yo paro acá para entrar en prácticamente el título del tema. Usted habrá visto que cuando una porción comienza tiene un nombre. En este caso se llama estatutos. La palabra estatutos en hebreo es chukat o yukat. No entiendo bien a veces la pronunciación, pero hay algunos con J, otros con CH, anda a saber, ¿cierto? Pero eso es. Y está en plural porque es estatutos. Y la palabra estatuto en singular es yuk, o sea, J-U-K, yo la pronuncio así. Puede que esté mal la pronunciación, pero yo no estoy enseñando hebreo acá, simplemente estoy tomando una palabra que para el significado, o sea, para el significado español, estatutos, a nosotros nos da a entender, ¿cierto?, una serie de órdenes que se nos da para cumplir. Pero en el hebreo, esa palabra quiere decir estatutos que se obedecen, pero no se entienden ni se comprenden. Entonces, acá vamos a ver que cuando hablamos de la vaca roja, es una instrucción que Dios le dio a Moisés. Ellos lo hacían tal cual Dios se lo había enseñado, y literalmente era buscar una vaca roja que no era común, no por el color, sino que por la descripción de la vaca, ¿cierto? Esa vaca tenía que ser, dice, perfecta, una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, o sea, que sea toda roja, no puede tener una mancha blanca. Entonces, ¿qué más dice? Sobre la cual no se haya puesto yugo. O sea, da una serie de descripciones de la vaca que no es una vaca normal. Tiene que ser una vaca que Dios le haya hecho especial para este sacrificio. ¿Cuál era el trabajo del pueblo? Buscarla, encontrarla y llevársela, en este caso al sacerdote Eliezer, el hijo de Aarón, llevársela a él para que él la prepare para el sacrificio. Entonces,
Ya con estos datos que tenemos a mano, ya nosotros podemos saber algo importante. Y ese algo importante que ya estamos tratando de intentarlo ver, es que ellos hacían algo que Dios le había mandado a hacer, pero de alguna manera ellos no comprendían bien, pero lo hacían. Hay muchas cosas que nosotros hacemos, que Dios dice que hay que hacerlas, y no las comprendemos. Tal cual Jesús una vez dijo, lo que yo hago ahora ustedes no lo entienden, más lo entenderán después. Está en un pasaje de la Biblia que nos enseña eso, que se me va saliendo el pasaje en el comentario, nada más. A veces, por ejemplo, vamos a buscar un pasaje más. Abraham, el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que te mostraré. Y él salió, él dejó todo y se fue, pero él no sabía a dónde iba. O sea, la instrucción está, y esto es muy común, es como que el Señor le diga a usted, quiero que vayas para allá, y usted no sabe a qué va. Bueno, entonces usted obedece. Y esto después vamos a ver la implicancia que tiene la obediencia, porque cuando hablamos del agua en la roca, ahí usted podrá ver también lo que es obedecer tal cual Dios te dice las cosas que hay que hacer. En realidad lo que estamos aprendiendo acá es lo que la Biblia nos dice: no agregar ni quitar. O sea, algunos dicen, no, ¿cómo voy a agregar o quitar? Y a veces la interpretación que le damos a las cosas de la Biblia nos hace o agregar o nos hace quitar algo. Entonces el cuidado que nosotros tenemos que tener de ser literal, porque cuando lleguemos a la parte de agua sobre agua que sale de la roca, vamos a ver algo que una instrucción que Dios le dio a Moisés. Moisés no la cumplió tal cual y le costó a Moisés y a Aarón no entrar a la tierra prometida. Entonces vemos que acá estamos hablando de algo similar en otro tema, pero allí lo vamos a ver mucho, más serio, y vamos a entender lo que a veces cuesta, muchas veces, no obedecer tal cual. Entonces, una de las cosas que le doy gracias a Dios que aprendí, y no lo aprendí tengo 35 años de creyente y no lo aprendí al principio, aunque lo decía porque estaba en la Biblia, no agregar ni quitar, maldito aquel que agrega o quita, lo leía tal cual decía en la Biblia, pero en mi vida personal no tenía ese entendimiento. Entonces, ahora sí, ahora lo aprendí. ¿Y lo aprendí por qué? Porque conocía el Nuevo Testamento, conocía lo que le llamamos el Nuevo Testamento, que sería la renovación del pacto, pero el pacto no lo conocía. Yo conocía que se había renovado el pacto y no conocía el pacto. Si bien, claro, no puedo decir que nunca estudié nada del pacto o lo que le llamamos el Viejo Testamento. Sí, pero no tenía la profundidad que ahora hacemos todas las semanas, 3, 4 capítulos o más, como en este caso hay casi 6 capítulos para hoy. Entonces, al estudiarlo de esta manera, puedo profundizar y entender cosas que antes no entendía. Por ejemplo, cuando lleguemos a agua en la roca, vamos a entender lo que es que lo que Dios dice se cumple. Y si no lo hacemos como Dios lo dice, trae consecuencias. En el caso de Moisés y de Aarón, no entraron a la tierra prometida. Qué cosa, ¿eh? La verdad, espero que no le dé miedo, le dé temor, que esto haga y que diga, tengo que caminar dando paso exacto, justo, y así es. Aquello que aprendió, hágalo. Lo que todavía no sabe, bueno, hermano, está en lo que se llama un pecado de ignorancia, si se estuviera equivocando, pero cuando aprende algo, hágalo, porque de eso se trata lo que estamos aprendiendo ahora. Bien, no es que antes no lo sabíamos, sí lo sabíamos, pero no le dábamos la debida atención que le estamos dando ahora. Entonces, acá estamos viendo que para el pueblo hebreo y aquel pueblo hebreo que no conoció hasta el día de hoy a Jesús, a Yahshua, nuestro Salvador, no puede comprender esto que estamos hablando ahora. ¿Por qué? No lo puede comprender, porque entiende que es un mandamiento para hacer, pero no puede entender qué hay atrás de este mandamiento. Y acá atrás de este mandamiento hay una sombra profética de algo que se cumplió.
Porque esta vaca roja que estamos viendo en este momento tiene todo lo que nos indica la Biblia. Dice, y Eleazar, en el versículo 4 dice, y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre, después de haberla matado, con su dedo, y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, hisopo, escarlata, y le echará en medio del fuego en que arde la vaca. Y el sacerdote lavará luego su vestido, y da toda la descripción a dónde la debían matar, fuera del campamento. Y cuando usted toma toda la descripción que la Biblia nos está dando sobre la vaca roja, usted va a encontrar que la vaca roja, o sea, ese símbolo de la vaca roja, es Jesús. Así como el cordero que quita el pecado del mundo es Jesús. Así como se mataba un cordero en la Pascua, ¿cierto? Así Jesús muere, pero ya no muere un cordero por la humanidad, sino acá muere el Hijo de Dios crucificado. Entonces, de la misma manera, también la vaca roja representa algo que Jesús cumple. Entonces vamos a ver un poco esto práctico, y voy a tratar de agregar algunas cosas que si bien no lo dice la Biblia, pero que son porque han quedado en lo que se llama la ley oral, y algo voy a explicar de eso para que no haya confusión. La palabra está escrita. Por ejemplo, en este caso la vaca, había que degollarla, igual que el cordero. Pero la Biblia no enseña cómo degollar. A ver, o sea, si a mí me llegaran a dar una vaca en un cuchillo y dice, bueno, la tenés que matar para que la comamos, seguro que la mataría porque había que comerla y no sé, un día fui testigo queríamos hacer justamente una vaca asada, no me sale el nombre ahora cómo se llama, bueno, pero se mata la vaca, después se la corta entera y vaca con cuero, ahí está. Queríamos hacer vaca con cuero para alrededor de 500, 800 personas creo que era, y bueno, entonces me mandan a mí a que yo vaya a buscar la vaca. Cuando llego la vaca estaba viva, entonces dice, no sabía a qué hora iba a venir. Entonces este hombre llama al que sabía matar la vaca y no estaba. Entonces dice, bueno, la voy a tener que matar yo. Mire, sufrí tanto viendo cómo quería matar la vaca, porque comenzó queriéndola degollar y le clavaba el cuchillo y hacía un montón de cosas y la vaca no moría. Entonces yo sufrí ahí. Después, ¿qué hizo? Buscó una masa, le pegó en la cabeza, y después, como no pudo, buscó un arma y le disparó a la vaca. Entonces, este no sabía matar la vaca. Los otros tienen una facilidad tremenda, ¿cierto? En este caso, el pueblo hebreo, que saben dónde clavar el cuchillo, cortan donde tienen que cortar, sale la sangre y la vaca se muere instantáneamente, sin sufrir, sin ponerse dura la carne y demás cosas. Entonces, de eso se sabe, pero, a ver, no está eso explicado en la Biblia. Entonces, ¿cómo se explicaba? Dios mandaba a matar el animal y sacrificarlo. Bien, como en este caso, a esta vaca. Pero el sacerdote tenía que saber hacerlo. Entonces alguien le enseñaba cómo se hacían estos rituales, pero no está en la Biblia. Entonces esas enseñanzas se llaman la Torah oral o la ley oral, ¿cierto? Que ellos le decían, mira, así se hace. Era el trabajo que aprendía a hacer el levita y el sacerdote en el camino en sus 5 años antes de empezar el sacerdocio. Ellos tenían que aprender estas cosas y ahí le enseñaban muchas cosas. O sea, le enseñaban la palabra de Dios, pero la importancia de estos datos. También en esa ley oral estaba cómo se ubicaba y se ponía la vaca. Acá simplemente dice, la pondrás fuera del campamento, la matarás allá y demás. Entonces vamos a ver algunas de estas cosas que son importantes. Por ejemplo, la vaca era roja. No podía ser negra, ni blanca, ni marrón. Tenía que ser roja. Ya estaba hablando algo en el camino, en el futuro. Ya estaba la sombra profética, ¿cierto? Que cuando Jesús muere, está en la cruz, todo ensangrentado, todo rojo. O sea, ahí vamos viendo esta comparación. Yo estoy haciendo algo medio, de alguna manera simple, usted puede profundizar más sobre esto, ¿no? Pero la vaca tenía que ser perfecta. Claro, Jesús era
perfecto. No había en él ningún tipo de error. Él fue sin pecado. Por lo tanto, esta vaca tenía que ser perfecta, tenía que ser encontrada, tenía un valor, porque a veces la vaca la tenía alguien y ese alguien no la quería dar, la tenía que vender y tenía un valor enorme, porque eso era un nacimiento de esta vaca, era un nacimiento milagroso, porque la vaca no tenía que tener ni siquiera una manchita blanca, pelitos blancos por algún lado, tenía que ser toda roja. Entonces, no podía tener las pestañas blancas, tenía que ser toda roja. Era algo, de acuerdo al ritual que nos enseña la palabra, ¿cierto? Era algo que tenía que ser prácticamente milagroso, o mejor dicho, decir la palabra, tenía que ser milagroso. Si no era así, la vaca no estaba ni perfecta y sin falta. Entonces, Jesús era perfecto, sin falta. No fue hallado en él nada, ¿cierto? Porque él fue, antes de ser crucificado, él fue inspeccionado por todos los sacerdotes y en él no había falta, no había pecado, no había nada. No encontraban por qué matarlo hasta que él dijo que era el Mesías. Obviamente allí encontraron algo que para ellos era falso, pero para Jesús no era nada falso. Él era el Mesías. Entonces, por eso le pusieron Jesús Nazareno, el rey de los judíos, porque ellos decían que Jesús se hacía pasar por el rey de los judíos, pero él era el rey de los judíos. Por lo tanto, fíjese, no hay mancha, no hay error, no hay falla. ¿Qué más? Tenía que tener sin yugo, sin yugo. Significa, fíjese, la humanidad, nosotros, ya nacemos con yugo, o el yugo del pecado, ¿cierto? O el servicio a Dios, o ser siervo de Dios. O soy siervo de Dios o soy siervo del diablo, o del pecado, vamos a decir así. Siervo de Dios o siervo del pecado. Por lo tanto, así somos los humanos, pero Jesús no. Jesús no tenía yugo sobre él, sino al contrario. Él nos pone su yugo a nosotros y Él nos enseña y nos dice que su yugo es liviano, que es leve. A nosotros nos han enseñado que la ley, la Torá, no se puede obedecer. Sí se puede obedecer, y se puede obedecer muy fácil, porque es simple. Lo que es difícil a veces interpretar, como este caso de la vaca roja, es difícil interpretar, pero una vez que usted lo interpreta, dice, oh, mira lo que es fácil. ¿Por qué? Porque Él nos enseñó que su yugo es ligero, liviano, fácil. Y ese es el yugo que Él quiere que llevemos, que estemos atados a Él, unidos a Él, y de esa manera nosotros podemos estar en la obediencia al Señor. Entonces, vamos viendo características de la vaca roja para que entendamos que Jesús está ocupando ese lugar en el día de su muerte. La vaca roja moría fuera del campamento. La vaca roja moría fuera del campamento. Y voy a aclarar cómo puede visualizar esto usted. Imagínense esta mesa que yo tengo acá, sería todo el campamento, donde está la congregación en la parte de adentro, ¿cierto? Si bien no se ve bien mi mesa acá, pero usted imagínese en su casa una mesa que fuera todo el campamento. Fuera del campamento es el mundo, los paganos, los que no tienen nada que ver con Dios, Está la mesa, que sería el campamento, y dentro de la mesa estaría algo que usted podría poner rectangular, que sería el templo, o el tabernáculo. Entonces, usted tiene el templo, el tabernáculo, que solo entraban los levitas y sacerdotes, ¿cierto? Y tiene afuera del templo, que es todo la congregación, y fuera de ello están lo que serían los goyim, o serían los gentiles, los paganos, en la parte de afuera. Entonces, cuando a Jesús lo llevan al Gólgota, a la cruz, lo llevan hacia afuera. Entonces, vamos a ver cómo era lo de la vaca roja. La de la vaca roja se la llevaba afuera del campamento y se construía, porque está lo que sería es el campamento que hablé, el templo, y se hace como un puente, porque eso está en un lugar, si bien alto, pero de alguna manera es plano, tiene algo que cae así, una profundidad, y allá se levanta el monte, en este caso el Gólgota, ¿cierto? Ir allí, ellos construían un puente, ponían la vaca,
de este lado fuera del campamento, y por el puente ese transitaban los levitas y los sacerdotes de un lado hacia el otro para el sacrificio que se hacía. Entonces, acá vemos que moría fuera del campamento la vaca roja y la ponían sobre leños de cedro, de madera, la ponían sobre esos leños de madera y la ponían mirando hacia el templo. Qué lástima que depende de usted que está viendo el programa que me entienda un poco cómo lo voy haciendo para poder interpretar. O sea que si usted se pone en el lugar de la vaca roja, usted estaría mirando hacia el templo. Así la ponían a la vaca. Era un ritual que no se entendía, se hacía nada más, pero no se entendía. Pero ese ritual era una sombra profética de algo que se iba a cumplir, y cuando eso se cumple, íbamos a entenderlo. Es por eso que nosotros que creemos en Yahshua, creemos en Jesús, podemos entenderlo. Entonces, se ponían arriba de esos cedros, de madera de cedro, que simboliza la humanidad. Así como a Jesús se lo crucificó en maderos, en cedro, se lo crucificó allí, ¿cierto? Representando la humanidad, la cruz que nosotros merecíamos, y allí estaba Jesús haciendo el cumplimiento de dos, del Cordero que quita el pecado del mundo y también de esta vaca, que ya vamos a ver qué es lo que hace este ritual. Entonces, ¿qué más pasaba? Se usaba hisopo después para purificar. Entonces la vaca, una vez que ya estaba ahí, se la degollaba, toda la sangre caía sobre las maderas, sobre los maderos que estaban abajo, y después de eso se encendía las maderas y se consumía todo lo que era la vaca, la sangre, la grosura, los huesos, todo se consumía y quedaba ceniza. Y la vaca, una de las cosas que nos enseña la ley oral, es que se la ubicaba de frente hacia el templo, y cuando era el momento de morir, se abrían las cortinas del templo, se abrían donde estaba el arca. Esas cortinas tenían alrededor de casi 15 metros de altura, entonces se abría y la vaca en el ritual está mirando hacia allá. No es que le decían, vaca, tenés que mirar allá. No, la ponían mirando hacia allá. Era un ritual, ellos tenían que cumplir y obedecer algo, ¿cierto?, que tenía un significado. El mismo significado que tuvo cuando Jesús estaba crucificado en el Gólgota, de frente hacia el templo, y antes de morir, cuando ponen el hisopo en su boca con el vinagre, que es que probara o que tomara las aguas amargas. Cuando estaba en ese momento, él bebe, ¿cierto? Y está mirando hacia el templo, y luego de allí vino un terremoto que rasgó las cortinas, se abren las cortinas, y Jesús miró hacia el lugar santísimo, el lugar donde estaba el arca, el lugar donde estaba o debería estar la presencia de Dios. De esto no me voy a extender porque quiero concentrarme en esta parte, pero es para que entendamos cómo se cumple lo que es la vaca roja en Jesús. Después, toda esa ceniza que quedaba se levantaba, se ponía en un lugar de piedra, que era como un vaso, pero todo de piedra, piedra nueva, piedra preparada, se ponía allí esas cenizas. Esto hace lugar a lo que es la tumba de Jesús, donde llevan el cuerpo, donde lo preparan el cuerpo, lo ponen en una tumba nueva, toda de piedra. ¿Ven la similitud de una cosa con la otra? Y le digo, hay más todavía, hay mucho más, pero tenemos que entender que si queremos hacer un hilo de todo lo que es la porción de este día, tenemos que ir tomando los temas más básicos, y usted puede profundizar, seguir aprendiendo, que eso es lo que corresponde. Pero aquellos que son nuevitos, imagínense si vamos a toda esa profundidad y no entienden lo básico de esto, lo simple. Por ejemplo, la vaca es vaca, no vaco. O sea, tiene símbolo de, lo inventé yo lo de vaco, es femenino. O sea, la vaca es Israel. Jesús murió en lugar de Israel.
A diferencia del cordero, que tenía que ser macho. ¿Entiende? Pero en este caso, la vaca representa a Israel y Jesús tomó el lugar de esa vaca. Quien debería haber muerto así era Israel, su pueblo. Cuando digo su pueblo, no digo, miren, cuando yo hablo de Israel, no digo Israel. No, Israel. Somos nosotros, su pueblo. Entonces, esta vaca representaba a Israel y Jesús tomó ese lugar. Después de que se hacía esto, después que se hacía el ritual que daba la ceniza, a esa ceniza se le agregaba agua del templo y se usaba el agua para purificar. La purificación. Entonces, ahora vamos a hacer un cierre general de esto para que podamos entender ese ritual que vimos acá en la Biblia, que decimos, ay, no lo entiendo nada. Alguna vez lo leí yo y dije, uy, ¿y esto qué será? Bueno, pero esto no lo voy a hacer, esto no se hace, ni se hace hoy. ¿Por qué? Al no haber templo, esto tampoco se hace. ¿Y por qué no hay templo y por qué no se hace? Porque esto ya lo hizo Jesús. Entonces, por eso no hay templo y por eso no se hace, porque ya lo hizo Jesús. Pero volverá un tiempo que es en el Apocalipsis, que se va a construir el tercer templo, se va a buscar una vaca roja para purificación del templo y del pueblo, y se va a hacer este sacrificio, porque quienes están allí no conocen todavía el Mesías y van a cumplir con esto, porque para purificar el templo y el pueblo se necesita de una vaca roja. Es por eso que de acá a poco tiempo usted se va a enterar que se está construyendo el templo en Jerusalén. No para que eso tenga efecto, sino para que usted vea, ¿cierto?, que el pueblo ortodoxo, el pueblo que se quedó sin el Mesías, todavía va en cumplimiento de aquellas cosas que dijo el Señor y no pueden ver el cumplimiento profético de Jesús en eso. Entonces, ¿qué vemos más? Para terminar, esto se lo usaba para purificar. Yo lo voy a llevar a que en el 19:11 vamos a ver que dice: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua. ¿Qué agua? El agua de la vaca roja, o sea, la ceniza se la mezcla con agua, ¿cierto? Y esa agua se la utiliza para purificar. Entonces, vamos a hacer un cierre acá, ya para terminar con la vaca roja, de lo que debemos saber. Quien no sabe nada, al menos esto debe saber, ¿cierto? La vaca roja representa un sacrificio que Dios mandó a hacer en su tiempo, que obviamente nos lleva al sacrificio de Jesús en la cruz. Él es Jesús, es su sangre y su agua, lo que Él derramó en la cruz. Derramó la sangre, sí, y el último, agua. Él es el agua viva. Entonces, ese es el sacrificio de Jesús para purificarnos. Fíjese que dice, que habla de tocar, quien toca un cadáver será inmundo, y después dice, y alguien limpio rociará el agua sobre el que está inmundo. ¿Quién es el limpio que rociará sobre el inmundo? Acá era un sacerdote que ya estaba purificado, tomaba el agua, cuando alguien tomaba de agarrar, ¿cierto? Tomaba el agua para rociar a otro que estaba inmundo. Tenía que hacerlo en el tercer día para que el día séptimo esté libre. Escúcheme, lo tenía que hacer en el tercer día para que en el día séptimo esté libre. Era limpio, un sacerdote que ya había sido purificado, ya estaba limpio, él lo podía hacer con el otro. Mi hermano, el sacerdote que nosotros tenemos, el sumo sacerdote que nosotros tenemos, que es sin falla, no es hombre que tenga que presentar sacrificio primeramente por él. Él es quien nos purifica a nosotros. En el libro de Oseas dice, después de 2 días, mi pueblo recibirá vida. 2 días. Jesús murió hace 2000 años. Miramos para atrás. Y ya hemos arrancado, ya estamos en la primera parte de ese 2001, vamos a decir, de lo que sería el tercer día. Dice, ¿quién es purificado en ese tercer día? ¿Quién aprende esto hoy? Quien sabe esto hoy, sabe que Jesús representa este sacrificio, este ritual,
y en este tercer día, que ya estamos viviendo porque ya pasaron 2, ya estamos, así sea en el 2001, ya estamos en el 3, en el tercer día. Quien se purifique en el tercer día tiene derecho a ser libre en el séptimo día. ¿Cuál es el séptimo día? El séptimo milenio. O sea, el milenio. Los 1000 años que Jesús va a reinar sobre la tierra. Esto es una mirada así, digamos, superficial, profunda, para algunos, claro, pero básica, que usted puede entender que ese ritual Jesús lo cumple para que podamos ser libres. Lo voy a llevar a un versículo que está en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 24. Ezequiel 36, 24. Dice el Eterno, dice, porque os tomaré de las naciones. ¿De dónde nos tomó? De las naciones. A mí no me tomó desde Jerusalén, donde yo estaba, donde estoy, en Argentina. Dice, los recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces los rociaré con agua. ¿Quién va a rociar? Él. Está profetizando Ezequiel que esto iba a suceder. Y mire cuándo, para que tenga todos los detalles. Y los rociaré con agua. Esta agua, la de la vaca roja, pero no de la vaca de un animal, sino la de Jesús mismo. El agua es la Torá, es la vida de Jesús. El que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior fluirán ríos de agua de vida. Y dice, y los llevaré y os rociaré con agua y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Además, fíjese, agua, y viene ahora, dice, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. ¿Cómo se llama la para allá o la porción de hoy? Estatutos. Y que cumpláis mis ordenanzas, o sea, su Torá. ¿Ven qué cosa? Acá estamos viendo, en este capítulo 19, estamos viendo dos cosas que son muy importantes. Una de ellas es la vaca roja, que estamos interpretando algo, y seguramente para los que saben más dirán, uy, le faltó decir esto, le faltó, sí, claro. Algunas cosas no las digo simplemente porque me enfoqué en lo que deberíamos prácticamente saber. Y después viene el agua, la serpiente de bronce, en el capítulo 21, que ocurre exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Es una profecía o una sombra profeta mesiánica de algo que pasó en su tiempo, en su momento, y que Jesús también cumple, que cuando lleguemos ahí lo vamos a terminar de ver. Entonces, ahora vamos a pasar a agua sobre la roca, que está en el capítulo 20. Agua sobre agua de la roca, no sobre. No sé dónde me sale de la cabeza, leo agua de la roca y digo agua sobre la roca. Después de que pasa este acontecimiento del ritual, la purificación, que le he dejado algo mínimo de lo que deberíamos saber de ese tema, pero que es bien profundo, es bien alentador. A mí me pasa de que alguna vez lo he leído y no lo entendía, y hoy que puedo entenderlo, hasta donde llego a entender eso, digo, qué tremendo que es Dios, porque si nosotros no tuviéramos la luz de la palabra, la luz del Señor sobre nuestra vida, no entenderíamos tantas cosas que son tan básicas, que la tenemos que tener, porque está hablando de la purificación. Esa sangre y agua que derramó Jesús, aquí vemos, ¿cierto?, la importancia de aquel ritual, cómo se cumple en Jesús, para que veamos que nuestro Dios es y será, es siempre el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo que será siempre. Él no cambia. Por lo tanto, aquellos que dicen, no, pero eso ya fue abolido. No fue abolido, eso sigue hoy funcionando, porque aquel sacrificio ritual de la vaca roja sigue hoy. Cada vez que usted tiene que pedir perdón a Dios, va en búsqueda de esa agua, que es la palabra, y va en búsqueda del perdón, de la purificación del Señor, va haciendo este sacrificio. Se mataba esa vaca,
se guardaba la ceniza, se le echaba agua y se rociaba a la gente que había que purificar durante un tiempo X hasta que había que volver a hacer otro sacrificio de tanto en tanto para purificar el templo y las personas. Hoy no hace falta una vaca roja, hoy hace falta que usted vaya a los pies de Jesús, allí abra sus brazos, ¿cierto? Y le diga a Jesús: Señor, perdóname, límpiame con hisopo. Así se hacía, se rociaba agua y se limpiaba con hisopo. Entonces, así como David también lo decía en su intimidad: límpiame con hisopo. Allí en lo profundo de mi corazón, en toda mi vida, rocíame con aquella sangre. Entonces, eso es lo que hacemos hoy, que tiene la base en esto que está acá. Llegaron pues, ahora estamos en el capítulo 20, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero. Recuerden, siempre acá nos está diciendo fechas y está utilizando su calendario Dios, no el suyo ni el mío o el que se usa hoy. Él usa el suyo, lo usó, lo usa y lo va a seguir usando. Por lo tanto, tenemos que aprender. Asómese y mire bueno, no la va a poder ver ahora, creo, pero esta noche y vea la luna llena. Esta noche se va a ver llena la luna, o sea, está, digamos, en su plenitud. ¿Y qué significa eso? Que estamos a la mitad de un mes. Hoy hay un eclipse penumbral que toca todo lo que es América. Bien, entonces todas esas cosas, todo el movimiento de los cielos y demás, es Dios hablando y tenemos que aprender. Por eso simplemente lo llevo a algo muy simple que dice acá, en el mes primero, para recordarle que el mes primero es el mes de la Pascua. Es el mes, dice, y acampó el pueblo en Cádiz y allí murió María y fue sepultada. Acá muere María, después muere Aarón más adelante. Entonces, nos está dando una información. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Yahweh. ¿Cuándo fue eso? Recuerden, tuvimos varias muertes anteriores. Estuvimos viendo lo de Coré. Estuvimos viendo todas las veces que el pueblo murmura y acá de nuevo vuelve a murmurar. Después, cuando lleguemos a Balac y Balaam, le voy a leer un versículo. Porque yo sé que muchos dicen así: oh, y esta gente, qué tremenda que era. Sí, y algunos creen que nosotros no somos así. No, tenemos que empezar que somos así. Las diferencias que hemos aprendido, quién es nuestro Redentor, cómo llegar a Él. Y obviamente en ese camino, ¿cierto? Hemos aprendido cómo volvernos rápidamente. Pero estamos constantemente volviendo, por eso retorno, ¿cierto? Volviendo constantemente al Padre. Una vez hemos vuelto como se debe volver. Y en el día, varias veces tenemos que decir: Señor, perdón. Pedir perdón. ¿Por qué? Porque nos volvemos a equivocar. Así era el pueblo. Entonces, después cuando lleguemos a Balac y Balaam, vamos a ver lo que Dios dice del pueblo, que para aquellos que dicen: pero esta gente era un desastre, la verdad que tendrían que haberlos matado a todos. Y después cuando vamos a ver, cuando Balaam profetiza las cosas que dice del pueblo, y vamos a decir: ¿cómo Dios puede decir cosas tan lindas del pueblo si esto eran unos murmuradores y esto y aquello y lo otro? ¿Será que Dios se contradice? No. Él es un padre y disciplina a sus hijos. Y acá vamos a ver disciplinas también, obviamente, como lo hemos visto con otros más. Dice: y habló contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto como perecieron nuestros hermanos delante de Yahweh. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Yahweh a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es un lugar de cementeras, de higueras, de viñas, dice, ni granadas, ni aún agua para beber. Entonces, Moisés, ¿qué hizo? Fue y habló con el Señor. Y en el versículo 8 está la instrucción que Dios le da a Moisés. Bien, paro acá para que entendamos. Aquí está la instrucción que Dios le da a Moisés. Ahora voy a hacer un pequeño paralelo en esto y le pongo mi mano en la Biblia y le digo: aquí está la instrucción que Dios le da a usted y a mí.
Acá está la instrucción que Dios le dio específicamente en ese momento a Moisés. Y acá está la Biblia que Dios le da instrucción a usted y a mí. ¿Por qué hago este juego así? Para que comprendamos que cuando hay una instrucción de Dios, la Biblia, una instrucción de Dios, se debe cumplir como Él lo dice. Ah, no, pero a mí me enseñó el pastor tal o el pastor cual que no es tan así, que debe ser así. Oiga, también Satanás le enseñó a Eva, no es que van a morir, no es eso lo que quiso decir Dios. Ahí están los intérpretes, tenga cuidado. Lo que Dios dice es, si comes de este árbol vas a morir. Por eso murió, porque comió. Pero siempre alguien te va a decir, no, pero mira que Dios es bueno, mira que Dios va a hacer eso. No, si Dios dice que lo hace, lo hace. Sea bueno, sea malo, lo que sea. Entonces nosotros tenemos que saber manejarnos bien con sus instrucciones. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Le leo. Toma la vara. Acá está la instrucción. Atentamente, escuche, porque después no le va a gustar el final. Seguro, a alguno no le va a gustar el final. Pero ¿por qué? Bueno, arranque de acá y después, no es que le tenga que gustar el final, después va a entender el final que es otra cosa. Lo justo es justo. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. A ver si puedo poner acá algo para que al menos le ilustre, porque traté de hacerlo. Creo que está ahí. Espere. Que yo tengo que hacer otra cosita más. Aquí. Ahora sí. Voy a sacar esto. Bien. No, pero este no es. Este no. Vamos a volver para acá. Bueno, lo que quise ponerle ahí una peña como para que usted, de alguna manera, ahora sí lo voy a hacer mejor, para que usted de alguna manera pueda visualizarlo. Ahí está. Está saliendo mi voz, todo bien. Y acá tenemos el agua, acá vemos una montaña que está saliendo agua. Imagínense Moisés en la parte de aquí abajo, en la parte de acá abajo, todo el pueblo, él y Aarón, y el Señor le dice a Moisés, háblale a la roca. Y vamos a ver qué sucedió. Dice, y hablarás a la peña a vista de todos ellos, y ella, o sea la peña, la roca, dará su agua. Y le sacarás agua de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Bien, o sea que ahí estaba concediendo la petición a su pueblo. Entonces Moisés tomó la vara. Correcto, está siguiendo la instrucción. Delante de Yahweh, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd rebeldes. Ya estaba enojado Moisés. ¿Cuántas veces el pueblo ya había hecho esto? ¿Cuántas veces? Entonces ya estaba enojado Moisés. Dice, oíd rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Pregunta. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. ¿Será que fue eso lo que le había pedido Dios hacer? No. Dios le dijo, y habla a la peña. ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó 2 veces con la vara, golpeó. Estaba irritado, estaba enojado. Ahora bien, vamos a ser claros. En Éxodo capítulo 17, usted puede buscar que allí también fue la misma situación. O sea, el pueblo tenía sed, se enojó contra Moisés, fueron contra él, contra Moisés y Aarón. Moisés, cuando vio el enojo del pueblo, oró a Dios y le dijo, Señor, ¿qué hago? ¿Esto me van a matar? Entonces el Señor le dijo, Éxodo capítulo 17, ve a la peña, párate allí y golpea la peña y saldrá agua. Eso fue Éxodo 17. ¿Cuál fue la instrucción? En Éxodo 17, ir hasta la roca inmensa. Le pongo acá como para que visualice. No, esa no es la roca, no tiene nada que ver. Entonces, él golpeó y salió el agua. Entonces, la segunda vez, que es lo que estamos leyendo ahora, Dios le dijo, háblale a la peña.
y él fue y la golpeó 2 veces. Claro que acá intervino el carácter de Moisés. Estaba enojado y tenía 1000 motivos para estar enojado. Pero Dios también tenía 1000 motivos para estar enojado. Sin embargo, su paciencia, su amor y la disciplina del pueblo, el Señor los mantuvo. Pero acá ellos golpearon la piedra, digo ellos porque él y Aarón golpearon la piedra y nosotros a veces nos olvidamos que el que hablaba era Aarón, entonces de ahí creemos que el que hablaba era Moisés y el que hablaba era Aarón. O sea, así había sido la manera. No quiere decir que Moisés no hablaba nada, sino simplemente que Dios lo usaba a Aarón como el parlante, digamos, de Moisés. A veces nos olvidamos de ese detalle. Entonces los dos estaban allí y Moisés golpeó 2 veces la piedra. Entonces, ¿qué sucedió? Claro que si yo le sigo leyendo para abajo, usted va a entender y usted también puede leerlo porque tiene la Biblia allí en su casa, pero usted ya sabe lo que sucedió. Dios se enojó y dijo, por cuanto no me santificaste delante del pueblo y no obedeciste como yo te mandé, no entrarás, ni tú ni Aarón entrarán a la tierra. Cuando vemos esa partecita, a muchos no les gusta, pero no es para tanto. Oiga, pare, ¿de quién estamos hablando? ¿Será que Dios dio una disciplina incorrecta? No. Él es justo. Por eso usted y yo muchas veces tenemos disciplinas de Dios que nos corrigen de errores que hemos cometido. Está en que también nosotros tenemos que reconocer nuestros errores. Por eso cuando veamos la serpiente de bronce, ahí lo vamos a entender, porque se va armando el hilo de todo esto para que cuando llegamos al final digamos, ahora entendí cómo es todo esto. Y sí, de eso se trata lo que estamos hablando. Acá el Señor le dijo a Moisés, háblale a la piedra. Entonces yo voy a ilustrar esto de algunas maneras que quiero hacerlo, y es así. Mire, hay 2 casos de rocas. La primera, Éxodo 17, y la que estamos viendo hoy, Números 20. 2. En la primera le dijo, golpea. Y en la segunda le dijo, háblale. Bien. Vamos a partir de quién es la roca. Y sabemos que hoy no hay ningún tipo de duda que sabemos que la roca es Jesús. Ya no tenemos ningún tipo de duda. Ahí estaba simbólicamente la roca que da agua. Es Jesús dando el agua de vida. El versículo que compartimos en Juan, lo dije de memoria, ¿cierto? El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua de vida. ¿Por qué? Porque Él es el agua de vida. Por eso es la roca que da agua. En la primer roca, Éxodo 17, ellos todavía no habían encontrado la Torá, no habían recibido las instrucciones de Dios. Acuérdense que eso fue en el capítulo 19, cuando se encuentran al pie del monte Sinaí. Acá estamos en Éxodo 17, 19 están bajo el monte de Sinaí, y en el 20 Dios le da las instrucciones. Ellos aceptan y Dios le da las instrucciones. Acá no. Así como acá no había Torá, no había instrucciones en ellos, en la segunda ya había instrucciones. En este caso, para Moisés, él ya sabía lo que era obedecer. Si me obedecen mis mandamientos, obedecen lo que yo digo, ustedes serán un pueblo especial, un tesoro mío, y un pueblo de sacerdotes, un reino de sacerdotes. Eso eran ellos. Después de la Torá ya eran eso. Y acá hay una desobediencia a una instrucción de Dios. Entonces, mi hermano, de otra manera también se lo digo. Cuando Jesús vino a la tierra, ya estaba la Torá, pero no estaba la verdadera interpretación de la Torá. Jesús era la roca que estaba entre nosotros, y a Él lo golpearon, a Él lo hirieron, lo llevaron a una cruz, lo crucificaron y pusieron corona de espinas. Todo lo que es el golpear lo hicieron en la primera venida. Comparó la primera venida de Jesús con la primera roca. La segunda venida de Jesús, o la resurrección de Jesús, vamos a hablar así mejor, en la resurrección, cuando Jesús resucita de los muertos y aparece, de ahí en adelante
no podemos golpear la roca. No podemos herir la roca. Ahí tenemos que hablar con la roca. ¿Entiende? La primera venida, si quiere llámele la segunda, cuando Él venga en gloria, ¿quién se va a animar? Claro que están armados contra Él. Y cuando Él venga, ¿qué podrán hacerle a Él? Nada. Miren toda la similitud que podemos ir extendiendo de esa roca. Yo cuando no conocía a Jesús, yo golpeaba en Jesús. Porque decía, no, esto no es así. No, porque el Antiguo Testamento, no, porque todo está abolido. Yo golpeaba a Jesús. Pero cuando yo después conocí sus mandamientos, conocí su palabra, yo ya no puedo golpear a Jesús. Porque sería una blasfemia. Y ante una blasfemia, yo estaría en un lugar muy duro que Dios tendría que dar una represalia muy dura, y usted lo sabe, que el que blasfeme no será perdonado. Por lo tanto, mi hermano, ¿qué estamos viendo? Antes, esa roca, yo la golpeé y me dio agua. Aún golpeando esa roca nos daba agua, porque no conocíamos. Después empezamos a conocer, comenzamos a profundizar en la palabra y ya no podemos golpear la roca. Ahora hemos aprendido el temor a Dios, el obedecer su palabra. Por lo tanto, ahora nosotros vivamos de esa manera, hablándole a Él. Si usted tiene necesidades, hable con Jesús, pero no golpee a Jesús. Estoy haciendo no es que alguien lo va a golpear, sino significa que no vaya en contra. Después vamos a ver, por ejemplo, en Balac y Balaam. Y vamos a ver que dice, quien bendiga a Israel será bendito, y quien maldiga a Israel será maldito. Cuando nosotros no conocíamos la verdad de Dios, solo conocíamos a Jesús, lo golpeábamos diciéndole, gracias Señor porque somos salvos, porque esta es la iglesia de Dios, la iglesia que no tiene nada que ver con aquellos judíos que te mataron, con aquellos que están allá, que ya han perdido todo y que tú los reemplazaste a ellos por nosotros. Heríamos a Jesús, sin embargo nos daba su agua. Hoy, a mí ni se me ocurra decir eso, que alguna vez quizá lo dije, pero que ni se me ocurra decir eso, porque hay un solo pueblo y es de Dios. Hay muchos pueblos, sí, es verdad, pero hay uno que es de Dios y es Israel. Y en ese Israel Dios me injertó a mí y a usted. Por lo tanto, ahora hablamos con Jesús. Qué lindo, ¿no? Porque nos deja muchas enseñanzas. Podemos, seguramente usted va a agarrar esta palabra, la va a hacer suya y después que la haga suya va a sacar otras cosas más, y ojalá esas otras cosas más algún día yo también lo escuche para que nos edifiquemos mutuamente. Ahora es lineal, es de acá para allá, pero también sería bueno que venga de allá para acá, y de eso se trata la congregación, la reunión de los santos. Por eso está mi pan allí y mi vino allí, ¿cierto? Para generalmente cuando yo termino ya hay gente que hace lo mismo y que ya tiene ahí, y cuando yo digo bendiciones, nos vemos en el próximo programa, yo corto y comparto con ellos, que yo sé quiénes son, algunos sé, otros no lo sé, y después a las 3 de la tarde comienza la congregación de Cosquín a hacer su reunión al aire, y allí también se comparte entre todos, una reunión virtual, entre todos se comparte el pan y el vino, porque eso es edificarnos mutuamente con la palabra y exhortándonos mutuamente también con la palabra. Bien, ahora vamos a ir a 2023. 2023. Esto ya son partecitas más cortas. Terminó el agua de la roca. Ya sabía que ninguno, ni Moisés ni Aarón, iban a entrar en la tierra. Y el 23 dice, y Yahweh habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Hor. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ella a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como Yahweh le mandó. Gloria a Dios. Bien. No, algunos dicen, ay, se quedan ahí como
triste, porque tiene una parte triste, pero mire la parte buena. Si yo me enterara, a ver, voy a tratar de hacer de alguna manera que me salga, porque no lo tengo preparado el ejemplo, pero bueno, si yo supiera que, claro que mi deseo es que yo muera o sea, ¿cómo se dice? Renovado, ya me va a salir la palabra, cuando el arrebatamiento venga, el Señor me va a levantar y me va a dar un cuerpo nuevo. O sea, este cuerpo no sirve para nada. Cuando venga el Señor, Él va a sacar este cuerpo y me va a poner un cuerpo nuevo en un abrir y un cerrar de ojos. Ese es el abrir y el cerrar de ojos, no la venida del Señor. La venida del Señor no es en un abrir y cerrar de ojos. Leamos la Biblia como está escrita. Y seremos transformados, ahí me salió la palabra, y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ahí sí seremos transformados. Cuando venga la venida del Señor, los ángeles saldrán, tomarán nuestra vida y nos levantarán. Y en un abrir y cerrar de ojos, un parpadeo, tendremos un cuerpo nuevo. Perdón por los gestos y las cosas que hago, que a alguno por ahí no le gusta, no sé, pero es lo que me sale. Entonces, pero supóngase que yo me entero de que no va a ser y yo no voy a estar vivo para esa fecha, yo voy a morir. ¿Cómo morimos? Bueno, algunos morirán por una enfermedad, otros por un accidente, otros pueden morir por un paro cardíaco, no sé, hay muchas formas de morir. Pero miremos cómo murió Aarón. Y dígame, si no sería, si no estamos para el arrebatamiento, que sería lo mejor, ¿cierto? Si no sería muy bueno morir de esta manera. Que Dios te diga, vení, dale tus vestiduras a tu hijo, quien va a suceder, o sea, va a tomar lo tuyo, dice, porque te llevo a ti con tu pueblo. ¡Wow! Mire la parte esta que yo le estoy diciendo y no se quede, murió. Y sí, también Moisés murió y no entró a la tierra prometida. Solo que fue más adelante, fue cuando ya terminó su mandato, cuando ya lo dejó listo a Josué, ¿cierto? Y Dios le permitió, por ser Moisés, le permitió verla a la tierra de lejos. Lo subió a un monte y le guardó los ojos siempre. O sea, nunca Moisés perdió la vista, nunca decayó su vista, vamos a decir así. Y él pudo ver la tierra. La vio, pero no entró. ¿Por qué? Por lo que vimos hace un ratito. Pero mire a Aarón. Mire esa reunión. Moisés, hermano, había muerto hace poquitos días, había muerto su hermana, Miriam. No María, Miriam. Aunque diga María, es Miriam, porque ese era el nombre. Sino que acá de nuevo le cambian todos los nombres a todo el mundo ahí. En la Reina Valera o todas estas traducciones. Entonces, me voy a apurar para llegar al final donde quiero entrar. Entonces, cuando llega, muere, ya se despidió de Miriam, murió. Ahora de Moisés. Imagínense los tres, Moisés, Aarón y su hijo, Eleazar, allí. Él tenía que, el padre, sabiendo que iba a ser reunido, no, es que voy a morir, es que estoy triste porque voy a morir. No, dice, el morir es ganancia, dice la Biblia. Él sabía, porque Dios le dijo, que iba a ser reunido con su pueblo. Entonces, él ya lo sabía, yo ahora me voy a reunir con el pueblo, voy a estar allá con Abraham, con Isaac, con Jacob, con todos aquellos que son los padres de la fe. Allí iba Aarón, y tenía que, imagínense, te morís de un paro cardíaco, te tienen que sacar la ropa, nadie se pudo despedir, no pudiste abrazar a nadie, acá no, acá Aarón se saca las vestiduras sacerdotales, se la pone a su hijo. Imagínense lo sentimental, lo emotivo que habrá sido ese momento. Lágrimas en los ojos de los tres, pero no por algo de tristeza, sino porque, claro que había una separación. Y sabemos que la separación no deja de ser un tormento. Pero el tormento de la separación, que sería la muerte, para hablar claro, cambia el tormento cuando sabes dónde vas. Que sabes que vas a reunirte con tu pueblo. Es por eso, mi hermano, que Pablo decía, el morir es ganancia. Pero por causa de los demás y por tener más fruto en el reino, prefiero quedarme. Claro, si él decía, si yo puedo quedarme un tiempo más y dar más frutos, obviamente que prefiero, pero el morir es ganancia. Mire, no quiero abordar el tema de la muerte, pero acá estamos viendo la muerte.
Entonces, si bien era un momento emotivo, lleno de afectos, de sentimientos en ese lugar, y quedó desnudo. Lo dice la Biblia, quedó desnudo. Póngale paños menores como para hacer un poco, restarle algo. Y de ahí comenzó a caminar por el desierto y cae muerto. Y el Señor lo lleva a reunirse con su pueblo. Mire esa parte, para que vea el amor de Dios funcionando allí. Algunos no pueden ver el amor porque obviamente tienen que practicar en entender lo que significa y lo que nos enseña el Señor en su palabra. Y ahora vamos a la serpiente de bronce, capítulo 21. Así puedo terminar con tantas cosas porque son dos porciones y tiene mucha información. Y qué lindo sería que en vez de que hubiera una cámara para que otros puedan ver, pero que hubiera gente para que vean cómo nos edificamos, cómo participamos, cómo sumamos, cómo hay alguno que te dice, y esto y aquello, y entonces sería una edificación tan grande, pero bueno, si Dios lo permite, pronto se podrá hacer así de esa manera. Mire, después dice en el versículo 21:4, dice, y después partieron al monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. He salteado la parte donde Edom no deja pasar a Israel. Edom es hijo de Esaú. Esaú y Jacob, recuerden la violencia y la guerra que ha quedado entre ellos. No lo deja pasar, entonces tiene que dar toda la vuelta. Es parte de lo que Dios también tenía planeado para que fuesen los 40 años. Y como Edom estaba acá, para dar toda la vuelta, parecía como que se volvían para Egipto. Parecía, pero no, era para dar toda la vuelta y poder pasar donde Dios los mandaba. Después partieron del monte de Or, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Claro, hermano. Claro, yo otro día iba para un lugar, acá en Santa Isabel, y hay una calle que parece normal, pero estaba cortada. Al cortar, yo me paré en el corte y digo, ¿y cómo paso para el otro lado? Y vi que tenía que hacer 7 cuadras para un costado o 15 para el otro. Esa era la única calle, la descubrí que era así la calle cuando la cortaron. Y te da una bronca porque estás trabajando y te hace perder 15 minutos más o menos ir a dar toda la vuelta. Imagínense en esto, yo por 15 minutos me estaba afligiendo y estos se estaban afligiendo por los 40 años que tenían que dar vuelta porque dice, ahora tenemos que ir para atrás, rodear todo para llegar allá, que hubiéramos llegado en 4 o 5 días hubiéramos llegado y acá tenemos que hacer todo 3 años la vuelta para llegar allá. Bueno, y dice, y habló, o sea, cuando entraron en desánimo, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto de nuevo, para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Wow. El hecho nomás de escuchar esto, el pan tan liviano era el maná. El maná es el pan que descendía del cielo. El maná es símbolo de Jesús. Por lo tanto, mi hermano, duele escuchar esta terminología porque estaban de alguna manera despreciando a Jesús. Por lo tanto, esto obvio que en el versículo 6 dice, y Yahweh envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Qué pasó acá? Obvio. Dios se enojó y disciplinó. Tómelo así. Disciplinó. Claro que murieron. Sí, para los que murieron, murieron. Pero para los que estaban vivos, disciplina. Los que fueron quedando. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, y acá tenemos una diferencia con los otros casos de murmuración. Y dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Yahweh y contra ti. Miren, o sea, simplemente la muerte por picadura de la serpiente, ya reaccionaron y dijeron, hemos hablado mal. Ya ahora había un cambio en la murmuración. Se dieron cuenta rápido que están murmurando. Claro, por la muerte de la gente, pero más rápido. Y era contra Dios y contra ti. Entonces, ¿dónde quedé? En el 7. Ruega a Yahweh que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Yahweh dijo a Moisés, hazte
una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mi hermano, entendamos esto como es la información y no la entendamos como alguno le quiere interpretar fuera de lo que Dios está queriendo decir. El Señor le dijo fácilmente, hazte una serpiente de bronce, levantala sobre un mástil, ¿cierto? Yo supongo que ese mástil era así, ¿cierto? Tenía alguna parte así, que formaría una especie como de cruz, y allí queda enredada la serpiente. Estaba a una altura tal, acuérdense que estaban en un desierto, no tenían las carpas que hoy hay, que las carpas de hoy tienen piso de lona, y te aísla un poco a los bichos que hay abajo. En aquel tiempo no eran así, eran telas, tiendas, y el piso era piso. Se ponían telas o algo para acondicionar un poco el dormir, pero estaban ahí. Siempre hubo serpientes y escorpiones allí abajo, siempre, pero Dios los protegía de eso. Pero acá, ¿qué hizo Dios? ¿Están cansados de mi pan? ¿Están cansados de mi palabra? Entonces, ¿qué hizo Dios? Simplemente les dio libertad a las serpientes que hagan lo que quieran. Y eso fue. Y empezaban a picar y a morder. Y entonces empezó a haber pánico en la gente y fueron a hablar a Moisés. Directamente se dieron cuenta que estaban equivocados, esta vez más rápido que las anteriores. Entonces Dios hace eso. Dice, el que mire, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? Si te mordía o te picaba, no sé cómo decirlo para que algunos dicen picar está mal, morder es mejor. Bueno, pero acostumbrado a decir picar, por ahí digo picar y digo morder. Si te mordía una serpiente, antes que el veneno llegara a tu corazón y te matara, la persona podía recurrir al perdón. ¿Y cómo era el perdón? Era mirando lo que Dios le puso adelante, que era una demostración de que estoy activando mi perdón delante de Dios. Es por eso que Jesús en un momento dice, en Juan 3:14, él dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy, hermanos, pecamos y ¿qué hacemos? Levantamos la cabeza a la cruz, donde estuvo Jesús. No es que buscamos un crucifijo. Mire la diferencia. Imagínense que no sé, que yo tenga al frente de mi casa una iglesia y hay una cruz enorme. Y cada vez que yo peco, abro la ventana para mirar esa cruz. No, eso no es. Es por eso que esa serpiente de bronce fue destruida después por un rey, creo que fue Ezequías. ¿Por qué? Porque la gente cambió lo que Dios dijo. Dijo, la mira, ¿cierto? Y, esa persona será perdonada y obviamente queda libre. Pero ellos, ¿qué hicieron? Empezaron a adorar la serpiente de bronce, muchos de ellos, a quemar incienso y demás cosas, ¿cierto? Entonces el rey Ezequías se enojó, la partió, le hizo pedazos. Lo mismo que pasa hoy. Si yo miro una cruz, ¿ves? Por eso cerré mis ojos. Porque cuando yo peco, voy a esa cruz, voy a mirarlo a él. Por eso Jesús dice, de la misma manera que Moisés alzó la serpiente para que el que mirara fuera libre, de la misma manera Jesús tiene que ser alzado de la tierra. ¿Se da cuenta? Que aquel acto que sucedió allí no era adorar lo que estaba allí, no era adorar una cruz. Me refiero al antes y al después, a hoy. Es por eso que gente hoy cambia y todavía queda en la búsqueda de algo como una imagen para poder adorar. Nuestro Dios es espíritu y nosotros tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. No necesitamos ninguna imagen, ni aún en la mente, pero en la mente lo que hacemos es mirar a Jesús en la palabra. Si yo miro a Jesús, yo estoy mirando su palabra. Y ahí es como yo recibo el perdón de Dios. Ya voy a terminar, ya mismo pasamos a Balaam y Balac. Y lo voy a hacer muy rapidito. Balaam, no me voy a detener en puntos que si bien son importantes, pero voy a tratar de dejar un resumen de esto. Balac pudo ver que el pueblo de Israel era un pueblo bendecido.
un pueblo numeroso, que se estaba cumpliendo las profecías que Dios dijo, tus enemigos te temerán, te tendrán miedo. Lo mismo que pasa hoy con el pueblo de Dios. Entonces, este Balac vio que se venía Israel y dice, estos nos matan a todos. Entonces fue a buscar a un profeta, vidente, vamos a decir así para que entendamos. Él fue a buscar a alguien que sabía que tenía poder para maldecir. Y fue y buscó a Balaam. Le envió un séquito de personas para que Balaam acepte venir, ofreciéndole obviamente el premio por venir. Y Balaam lo que hace es orar a Dios. Por eso algunos dicen, no, pero no era un profeta. Era un profeta. Un profeta que tenemos que tener cuidado, que eso se repite hoy. Un profeta que tenemos que tener cuidado porque la Biblia nos dice en Apocalipsis 2:14, dice, de aquellos que están en la iglesia y son como Balaam, que enseñan a pecar al pueblo. Qué lástima de que el tiempo se va haciendo más corto y me privo de poder dar algunos ejemplos que me gustaría darle de las cosas que pasan hoy con gente como Balaam, pero algunas cositas iré tocando. Entonces, este era un profeta de Dios, sí. Oraba a Dios, sí. Dios hablaba por él, sí. Pero en su corazón, lo único que le interesaba eran los intereses personales. Él era corrupto. Él estaba lleno de, vamos a buscar Judas 1, versículo 11. Esto lo leí la semana pasada porque hablamos de Coré. Ahora lo voy a leer en relación a Balaam. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué estoy diciendo acá con esto? ¿Qué estamos leyendo? Cuando Judas nos están hablando de tres tipos de personas: Caín, Balaam y Coré. Hoy estamos estudiando Balaam. Ahora vamos a ir a Apocalipsis 2:14 para que veamos que dentro de la iglesia dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a lo que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Por qué estoy nombrando estas cosas? Porque es importantísimo que entendamos que hoy hay gente como Balaam lanzado hacia el lucro de las cosas de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque la Biblia dice que están dentro. Acá habla de una iglesia que hay dentro. Dice, retienes, que permites a gente que tiene la doctrina de Balaam. Aquellos que profetizan, ya sea por lucro o por lucro propio. ¿Qué significa? Profetizar para ganarme el bien de las personas, para ganarme la credibilidad, el honor, la fama delante. Entonces, son los cuidados que hay que tener. Estos vinieron hacia él y él le dijo, voy a orar a Dios a ver qué Dios me dice. Y Dios le dijo, no vayas con ellos, no vayas con ellos. Listo, se terminó para Dios. Y se fueron esta gente. El Balac le dice, no voy a mandar a otros más prominentes, con más riqueza para que le den más riqueza a este hombre. Volvieron y dijeron, no, ya les dije que Dios me dijo que no. Pero bueno, hagamos una cosa, veo que no dijo esto, pero veo que tienen tanta riqueza acá. Bueno, voy a orar de nuevo, a ver qué me dice ahora, a ver si Dios cambió de opinión. Oiga, qué terrible que es esto. Obviamente que Dios hizo lo que a nosotros nos confunde. Por eso es tan lindo conocer Torah. La Biblia dice, que creo que en esta semana lo vamos a estar viendo, si un profeta dijere algo, escuche, si un profeta dijere algo y se cumple, es porque yo hablé. Ya está. Un día vino un profeta a mi iglesia y dijo tal cosa y se cumplió. Este es un profeta de Dios. Sí. Pero si ese profeta, voy a continuar, si ese profeta enseña algo que no está de acuerdo con lo que yo enseño, el tal es mentiroso. Entonces, ¿en qué quedamos? Si se cumple lo que dice, es profeta. Y si dice algo, por ejemplo, la Torah está abolida, eso ya es cosa vieja, el tal es mentiroso. ¿Y qué pasó con el milagro? O con lo que dijo y sucedió. Por eso nosotros caemos en el error, y mucha gente cae en el error y dice, no, porque tal profeta vino un día y dijo esto y se cumplió. Y después lo siguen al profeta y los lleva a un pozo. ¿Y por qué pasa eso? Porque tenemos que
ver lo que dice, escuchar lo que dice, si está conforme a lo que Dios dice. Ya vimos de Moisés y Aarón lo que pasó por no obedecer. Y se cree que se va a salvar ese profeta, o usted siguiendo a ese profeta. Tengamos cuidado, acá tenemos un profeta hablando lo que Dios dice, lleno de lucro en su corazón, de intereses personales, de fama, de honor buscado hacia los demás. O sea que nada que ver con Dios. Sin embargo, Dios hablaba por su boca. Cuidado. O sea, veamos, algunos dicen, veamos el testimonio, veamos lo que dice. Si él habla conforme a la palabra de Dios, y claro, el testimonio también, pero veamos lo que dice. Entonces, claro que cuando Dios se enojó. ¿Y por qué se enojó? Por lo que ya le estoy diciendo anteriormente. Entonces el ángel se le para delante al asno en 3 oportunidades hasta que por fin Dios le dejó que hable el asno y avergüence al profeta. Y usted dirá, bueno, no estoy contando los detalles, usted verá que lo estoy salteando los detalles porque debería usted conocer esa historia, ¿no? Entonces el profeta debería estar avergonzado por el asno y decir, qué macana que me mandé. Mejor me vuelvo, hago las cosas bien. No, sin embargo, vamos, que está la plata allá adelante. Y siguió camino lo mismo. Pero Dios le dijo, vas a hablar lo que yo te diga. Entonces él ya sabía, no puedo hablar otra cosa que Dios no diga, pero yo quiero la platita del rey. Quiero la platita del rey. Hasta que llega el rey y le dice, vení, te voy a mostrar el pueblo. Y va y le lleva a un lugar que miraba desde un lugar alto parte del pueblo. Y le dice, profetízame de esto. Y dice, bueno, hacete 7 altares, mata un becerro, bla, 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 bla. O sea, le mandó a hacer cosas que él había aprendido en Babilonia, pero que tenían que ver con sacrificio, que es más o menos ir a una bruja, a que te diga lo que te pase y que tenga una Biblia. Yo, oh, no, pastor, pero aquella bruja de allá tiene Biblia. ¿Ve? Está mezclando sus hechizos con la palabra de Dios. Bueno, este era uno muy parecido, ¿me entiendes? Vamos a hacer sacrificio, vamos a hacer esto y Dios va a hablar. Y Dios hablaba. ¿Pero qué hablaba Dios? Avergonzando a Balac, diciéndole, este es un pueblo poderoso, es un pueblo que realmente tiene la bendición de Dios. En fin, pero le hizo, no, que quizás, mira, no te traje para que lo bendiga, sino para que lo maldiga. Te voy a llevar a otro lugar, y lo lleva a otro lugar que veía otra parte, pero más cerca. A ver si cuando llegas acá, y vuelve a suceder lo mismo, Es por eso que, para hacerlo corto, lo lleva al tercer lugar y es ahí donde sí yo me quiero detener. Voy a ver si puedo. Acá. Ahí le voy a mostrar una imagen que cambiaría un poco la óptica del profeta. Yo no sé si lo alcanza a ver bien a esta imagen, pero tengo otra más que le voy a poner y voy a volver a la anterior. O sea, ahí se ve el tabernáculo, lo está viendo el tabernáculo, y está viendo las tiendas alrededor del tabernáculo. Pero me voy a volver a la anterior porque tiene una vista un poco como un dron desde la altura. Y ese es el lugar donde yo me quiero detener. Cuando Balaam ve eso, realmente él queda asombrado de Israel. Él no se esperó ver tal orden en el pueblo de Dios. Esto es un dibujo, es un ilustrativo que yo le estoy mostrando y no se compara a la realidad de lo que fue. Por eso vamos a buscar en el 23:30, 22, 23, 30, o sea, sería Números 23:30. No es 23:30, 23:20, perdón. Y dice, he aquí, he recibido orden de bendecir, y él dio la bendición y no podrá revocarlo. Y dice, mire esta palabra, el 21 ahora, no ha notado iniquidad, o sea, está hablando de parte de Dios, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Yahweh su Dios está con él y júbilo de rey en él. ¿Vio cuando usted y yo pensamos, pero estos eran unos murmuradores, unos terribles, malos tipos al final, ¿qué hacían ahí? Pero todo el día quejándose y lo demás. Bien, eso es real.
Eso es la observación que usted ve, murmuración tras murmuración, tras murmuración, enojarse con Dios, decir que este pan es liviano. Mire todo lo que hacía Israel. Ahora, está hablando el profeta de parte de Dios a Balac y le está diciendo esta palabra: no ha notado iniquidad en Jacob. O sea, Dios no ha visto la iniquidad en su pueblo. ¿Cómo es que no la ha visto? Ya lo había perdonado. Eso es, así es Dios. Sigue, dice, ni ha visto perversidad en Israel. Yahweh su Dios está con él y júbilo del rey en él. ¿Podemos comprender a Dios así? ¿Se da cuenta cómo es Dios? Que cuando nos volvemos, cuando le pedimos perdón, Él es así con nosotros. Es verdad, mi hermano, usted quizá no lo puede comprender, yo tampoco. Porque yo me quedaría con algo, sí, te perdono, pero mira. No, Dios no es así. Qué lindo, qué hermoso. Porque al final tengo tantas cosas para... No quiero hacer quedar bien a Balaam acá, ya le dije quién es Balaam, pero quería que vea esto, para que vea cómo es Dios. Y cuando Él dice que cuando Él perdona un pecado lo tira al fondo del mar y se olvida. ¿Ve? Acá está. No está diciendo eso que dije yo, pero acá está una demostración de que Dios es así. ¿Cuánto amor tiene el Señor? ¿Cuánto amor tiene nuestro Rey? Mi hermano, este hombre, Balaam, a pesar de lo pésimo que era, Dios le hizo hablar y dejó el testimonio escrito. Claro que, para terminarlo, porque acá sí cierro, termino, miro la hora y cierro y termino. Lamentablemente este Balaam no se arrepintió nunca. El rey se enojó, Balac, ahora se lo voy a decir, ya no voy a buscar los versículos, pero se enojó Balac. Y le dice, te traje para maldecirlo y 3 veces lo has bendecido. Anda, volvete a tu tierra, ya me tenés harto, me tenés cansado, volvete a tu tierra. Andate sin nada, porque no te voy a dar nada. Y el profeta se babeaba por la fortuna. Y claro, ahí hizo lo que termina el capítulo 25. O sea, hemos leído hasta el 25, 12. Porque la semana que viene leemos desde el 13 en adelante, que es Fines, uno de los sacerdotes que hizo un justo juicio, según Dios, y está en la Biblia, y quedó allí, que lo vamos a ver la semana que viene. Pero le dijo, no, rey, no, esto no queda acá. Yo sé que no podía maldecir porque Dios me dijo que no me permite. Pero te voy a decir cómo lo podés destruir. Y ahí le enseña el plan de destrucción a este hombre, a Balac. Le dice, busca mujeres y lleva tus mujeres a ellos. Ellos van a fornicar con las mujeres, pero no solamente con las mujeres, sino con los dioses de las mujeres. Y así va a hacer que Israel entre en pecado. Y cuando él entra en pecado, Israel, Dios los abandona. Dios los deja solos. Mi hermano, esto nos enseña quién es Balaam. Y hay Balaam dentro de la iglesia. Un día estaba en un café, sentado con mi pequeña tablet, leyendo cosas preparándome para ir, y de ahí iba a una reunión, estaba haciendo tiempo, y vino un músico, que conozco de hace muchos años, un músico, que siempre fue músico, que toca un instrumento y eso, ¿no? Nunca vi que predicara, nunca vi que enseñara, nunca vi que tuviera testimonio, nunca vi que hablara de la palabra de Dios. Entonces vino y dije, séntate, y se sentó. Porque me saludó, qué sé yo, y miró 2 veces la silla y le dije, séntate, porque vi que intentaba, séntate ahí. Entonces me dice, ¿cómo anda, pastor? Le digo, bien. Y me dice, ¿se acuerda? Bueno, hablamos de otras cosas y en un momento dice, ¿se acuerda de fulano? Sí, está tocando en la barra, en un grupo de música. Y de Mengano, sí, ahora está tocando en este otro. Y músicos de la iglesia, de años que conocí, ya estaban tocando en diferentes conjuntos musicales del mundo. Y me dice, y yo le dije a él, yo me acuerdo cuando una vez fuimos al parque con un conjunto de música, hicimos una
una campaña, una cosa evangelística, y estaba chévere, estoy hablando hace 20 años atrás más o menos, estaban todos en un costado y nosotros estábamos tocando y predicando, música y predicación, y ellos se quedaron ahí, por lo menos tuvieron 40 minutos, estaban en un costado paraditos al lado de un árbol, mirando cómo tocaban los músicos y escuchando lo que en este caso yo predicaba y decía. Eso fue antes. Y cualquier músico, ellos eran profesionales, miran un músico, sí, tocan, pero le falta, ¿ves? Pero después las iglesias crecieron, los músicos se fueron perfeccionando, estoy hablando de casi todas las iglesias, se fueron perfeccionando y empezaron a salir los Balaam. ¿Quiénes son los Balaam? Acuérdense, los que enseñan a fornicar a los hijos de Dios. A decirle, che, vos sabés que le hace falta a la barra un bajo, uno que toque el bajo, uno que toque el teclado, la barra, perdón por el nombre, cualquier grupo de música le hace falta uno. No, pero yo estoy en la iglesia. No, pero mira, un trabajo, no es un trabajo, vos vas a tocar, termina lo tuyo y vení, vos seguís con la iglesia, ahí no es que... Y sí, vos decís, sí, y se iban llevando uno. Y el que llevaban, ¿a dónde iba? A las noches, a donde están todos los vicios, donde están... ¿Para qué le voy a explicar? Usted ya sabe. ¿Y qué hacían? Obviamente, terminaban ahí adentro. O sea, igual que el pueblo de Israel. ¿Quién es un Balaam? Alguien que de alguna manera te enseña algo que es del mundo, que te dice que no hay problema, que sí se puede, porque mira, porque esto, porque aquello, por lo otro. Y después cuando ya estás ahí adentro, obviamente, te enroscas en el pecado. De esos son leves. Hay otros que te llevan, un Balaam que te enseña a pecar, diciendo, no es así, mira, la Biblia, ves acá, ves que está abolido, ves que no es. Entonces empieza con cosas pequeñas y termina sacándote de la voluntad de Dios. Y no nos olvidemos que no hacer las instrucciones de Dios como Él las ha escrito, trae muerte a nuestra vida y es una forma bien clara de blasfemar, aunque te digan que no lo es blasfemar. Porque si yo digo que algo que Dios dice no es blasfemar. Y la blasfemia no tiene perdón. Mi hermano, he llegado al final. Quiero despedirme de todos ustedes, dejando solamente una oración de bendición. Esperándolos el próximo sábado. Espero que haya sido de bendición esta palabra. Espero que usted haga lo que dijimos al principio. Tome lo interesante para su vida, profundícelo, enséñelo a otro y eso va a hacer de que nos edifiquemos mutuamente y que nos exhortemos mutuamente. Disfrute de este Shabbat, de todo lo que queda en este día. Si no tiene dónde congregarse, lo espero a las 3 de la tarde, a las 15 horas, en este mismo canal de retorno, donde allí vamos a estar con todo un grupo de hermanos de Cosquín, el pastor Nico, Adrián y los demás allí. Para que podamos estar juntos, compartir la palabra de Dios, comer el pan, tomar el vino, y también alabar y orar a nuestro Dios. Nos vemos entonces, que Yahweh bendiga toda su vida y lo guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Yahweh alce sus ojos sobre cada uno de ustedes y pongan ustedes paz, que lo que es mejor todavía, Shalom. Bendiciones. Nos vemos entonces. Ha sido una gran bendición para mí estar compartiendo con ustedes. Disfruto esto que hago porque es la palabra de Dios, es la honra al Señor y aparte me hace muy, pero muy bien. Bendiciones. Nos vemos la semana próxima a las 10 de la mañana. Chau, chau. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV.
Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupo de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las